Hola, ¿qué tal queridos amigos? Los saludamos en su canal Dios, la Biblia y la familia. Yo soy tu servidor, el profesor José Luis Dávila. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro tema, pero no sin antes hablarles de algunas felicitaciones que nos han enviado. Nos dice primeramente una persona, gracias por sus consejos y felicitarlos por su labor en apoyo al matrimonio y la familia. Y el segundo comentario es gracias por sus respuestas, por sus notas, que las hemos visto y escuchado con agrado en compañía de la familia y del matrimonio. Nos han sido de una gran edificación sus consejos y la palabra de Dios nos fortalece en la fe y aumenta nuestras fuerzas para continuar. Bien, querido amigo, pues vamos a continuar entonces el día de hoy acerca de lo que viene siendo este tipo de falsa autoridad como el maternalismo y el paternalismo, que muchas veces se ejecuta, se ejerce. Hemos estudiado también acerca de los otros tipos de falsa autoridad, como es el anárquico, el autoritarismo, el vacío de autoridad, el temperamental, que obviamente todos estos no hacen bien a la familia y se pueden utilizar en periodos, como lo hemos estudiado, pero que no hacen bien, porque el resultado que vamos a ver en la familia, en los hijos, en el matrimonio, va a ser desorientación. Va a haber como resultado algo como el barco que pierde la brújula o el timón y que obviamente llega a mal término. Y se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Si nosotros éramos buenas personas, si nosotros estudiábamos la Biblia, si nosotros íbamos a la iglesia, pero ¿qué pasó? Obviamente porque cuando en la autoridad, con la familia y en el matrimonio no se aplica o se ejerce como debe de hacer, va a haber consecuencias y consecuencias malas, no buenas. Es lo que pasa. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 13, verso número 10, nuestro texto base. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Quiere decir entonces aquí que la verdadera autoridad va a ser para edificación, quiere para levantar, para construir y no para destruir, no para derrumbar esa familia o ese matrimonio. Y entonces vemos y estudiamos aquí que la autoridad también es para corregir y que puede utilizar en ocasiones de severidad, pero no al autoritarismo, obviamente, sin llegar a eso. No hay que guiarse por los enojos, por las iras, por el mal carácter, porque esto destruye, aniquila a la familia, al matrimonio, a los hijos. No se debe de compensar en este que estamos estudiando ahora el cariño, la falta de amor con cosas materiales. ¿Qué viene siendo el maternalismo y el paternalismo? Son los excesos de protección que se le dan al matrimonio y a los hijos. Vuelvo a repetir y a comentarte. El maternalismo y el paternalismo son actitudes de consentimiento en las cuales se les da todo lo que quieren a los hijos para compensar de alguna manera algunas carencias. Papá y mamá a veces se pueden sentir culpables o andan cansados o andan enojados o andan de buenas como lo hemos estudiado, pero ahora en el paternalismo y en el maternalismo se sobreprotege a los hijos. Cierto que hay que darles una protección, lo hemos estudiado, ¿cómo? Pero no al grado de que se le da todo lo que quiere. Por ejemplo, tú has visto en el supermercado, en las tiendas, cuando van los niños pequeños y quieren algo, un juguete, un dulce, y lo piden con lloros, con berrinches y con tantas cosas ahí que llaman la atención de muchas personas. Y la persona avergonzada, el padre o la madre, pues le da lo que pide de esa manera, porque lo tiene acostumbrado. Y entonces vemos un pequeño ejemplo de lo que viene siendo el exceso de darle todo lo que quiere al niño, aún guiado
por los instintos o las emociones de los niños. Y eso no es correcto. No es correcto porque van a crecer los niños caprichudos, los jóvenes después con rebeldías, los jóvenes también que se van a guiar por sus emociones, por las pasiones, y van a hacer cosas muchas veces que son indebidas. Quiero leerte un texto en el libro de Proverbios, capítulo 29, verso número 15, acerca de esto que estamos estudiando. Dice en Proverbios 29, 15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Te lo vuelvo a leer. La vara y la corrección. Hay que corregir, ciertamente, sin llegar al abuso. Hay que corregir y esto da sabiduría, instrucción, enseñanza a los hijos. Pero por otro lado dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Querido amigo, esto es una realidad. ¿Es esto una consecuencia a veces del paternalismo y el maternalismo que se aplica a los hijos? Aún entre el matrimonio también, donde sobreprotege, donde a veces no se da lo que debe de ser lo correcto y produce entonces a veces vergüenza. Como en este caso el niño, el muchacho avergüenza a su padre y a su madre en lo público, y cuando son mayores obviamente también y con más ganas. Y se preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues es que no lo instruiste, no lo corregiste, lo sobreprotegiste, y si se quisiera lo que quisiera, y ahí están las consecuencias. Por eso es importante. Otro ejemplo es cuando el niño ya empieza a poder comer por sí solo, pero la mamá o el papá le dan en la boca, aún ya teniendo varios años, siguen dándole lo que pide, y eso lo va a crear de alguna manera incorrectamente, porque va a mandarles, va a pedirles que hagan lo que él quiere, y esto obviamente afecta gravemente en la responsabilidad, en los hábitos, en la utilidad que puede hacer ya el niño. Por eso hay que ser firmes, como lo dice aquí, hay que corregir, y eso va a dar sabiduría, instrucción, formación de carácter, responsabilidad a los hijos. Pero ¿qué sucede? A veces en los comentarios que te he dado del maternalismo y el paternalismo, hay sobreprotección, hay consentimiento que se le da todo. A veces se le da a los bienes materiales de más porque papá y mamá están mucho tiempo fuera, ausentes, lo dejan solo y vienen preocupados quizás, pero por sus sentimientos y emociones le dan todo lo que su hijo quiere. Es cierto, hay que darle comida, hay que darle vestido, hay que darle salud, protección, útiles escolares, pero no de más, no todo lo que pide, porque entonces vas a criar a un hijo que va a chantajear en ocasiones, que va a manipular. Por eso es importante que veamos esto, para hacerlos responsables, para hacerlos también de una manera que ellos se puedan valer por sí mismos en lo que ya pueden hacer, en lo que ya deben de hacer. Pero es incorrecto darle por los medios económicos, por el consentimiento, y esto nos va a generar personas, hijos, que no van a ser de utilidad, que no van a ser responsables. Eso no es amor. A veces se malinterpreta esta palabra de amor, darle todo a los hijos, pero esto va a llevar a una situación de que va a haber mucha irresponsabilidad y falta de dependencia de los padres. Y aún más al materialismo. ¿Qué quiere decir el materialismo? El amar más las cosas materiales que el aprecio por las personas. Pero eso es importante en esto. Esto es típico de papá, es típico más también de mamá. Cuando se guía por los sentimientos, cuando se guía por las emociones, cuando pasa algo, sucede algo naturalmente, hay que consolar al hijo, hay que ayudarlo, pero entonces se le dan lujos, se le dan excesos económicos y materiales, y no, querido amigo, eso no debe de ser, porque estás entrando en lo que es
el maternalismo y el paternalismo, que le hace mucho daño, mucho mal a los hijos. Hay que tener mucho cuidado y no permitir que esto se vaya a más. Quiero leerte un pasaje de la Escritura también que nos habla de una madre que fue de esta manera y aún con sus hijos ya jóvenes, mayores de edad. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, en el verso número 20, leemos aquí hasta el 22. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena en tu reino que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podemos beber del vaso que yo bebo? ¿Y podrá ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Ahí me detengo un momento. En este pasaje, en aquel tiempo, estaba Jesús con sus discípulos, con los 12, pero ahí con ellos andaban también a veces las madres, como en este caso los hijos de Zebedeo, la madre de ellos dos. Dice que se acercó a Jesús y se postró. ¿Y qué le dijo? Le dijo lo que quería a Jesús, porque él le preguntó que qué quería. Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten mis dos hijos al lado tuyo. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. Aquí vemos entonces una madre que con sus hijos aún mayores andaba buscando un lugar de predilección. Andaba buscando un lugar de autoridad. Un lugar que de alguna manera sabía o entendía que Jesús se la podía dar. Pero la respuesta de Jesús fue muy sabia para con ella, como lo leemos aquí. Claro, Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Y él le hace la petición, que sus dos hijos se sienten con él, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Y la respuesta de Jesús, no sabes lo que pides, no sabes lo que estás pidiendo, sino es para aquellos en el cual está preparado ese lugar. Lo dice Jesús entonces aquí. En el verso número 22, aún ellos decían que podían hacerlo, lo que Jesús decía del bautismo y de también incluso beber del mismo vaso. Pero Jesús, la respuesta tan sabia en el verso 23, les dijo, pues sí, pueden hacer esto, pero yo no está en mi lugar darles esto, sino aquellos por los cuales está preparado. Si en otras palabras, la autoridad no es por dedazo, por así decirlo. No es porque alguien lo desea o lo quiere, sino es una autoridad que él lo comienza a decir después, es el que está preparado para eso. Es el que el Padre dice y cuál. Y ya lo estudiamos en ocasiones anteriores, cómo es el que sirve, el que ama, el que viene a dar su vida, como Jesús en rescate por muchos, así de esa manera. Pero lo que yo quiero que veas es la actitud maternalista de los hijos de Zebedeo, donde veía de más o iba a más de lo que se merecía o se podía. Cosa que la respuesta de Jesús, no sabes lo que pides, no sabes lo que estás pidiendo. Además, eso se gana. Además, el Padre es el que aprueba y es el que sirve, el que ama. Por eso es importante que en todo caso veamos y tengamos cuidado de no entrar en áreas o campos, como en este caso del maternalismo. Y te voy a dar otro ejemplo del paternalismo que hemos estudiado también aquí. En 1 Samuel, capítulo 2, vamos a leer a partir del verso 22 acerca de Elí, del sacerdote Elí. Dice en el verso 22,
de 1 Samuel 2. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo lo que hacían ahí en Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Muchos males. Y uno era de estos que tenían relaciones sexuales con las mujeres que iban al templo, al tabernáculo, y se acostaban con ellas. Quiere decir que tenían relaciones sexuales. Y dice en el verso 23 también que él oía que hacían estas cosas. ¿Y por qué? Dice, yo oigo de todo esto, lo que hacen de esos malos procederes. Y Elí les decía, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Elí era un sacerdote que tenía la autoridad, el poder de separar a sus hijos de los cargos que tenían ahí, donde abusaban, se acostaban con las mujeres y también además hacían lo que querían con las ofrendas que eran los animales o la carne que llevaban a ofrecer al tabernáculo. Y ellos se despachaban como querían y abusaban, aún no hacían caso de las reglas que había en las ofrendas. Pero ¿qué vemos aquí? Un padre paternalista que sobreprotegía a sus hijos, y estaba pasando esto ahí. Pero vino la respuesta divina, vino la respuesta recta de Dios en el verso número 29 de 1 Samuel 2. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, aquí estaba reclamando Dios. Y Dios reclama, querido amigo. Dios reprende, Dios exhorta. Cuando tú no eres un verdadero esposo, cuando tú no eres una verdadera esposa, una verdadera madre, un verdadero padre, como aquí Elí, el sacerdote que estaba a cargo de las ofrendas del tabernáculo de reunión. Los hijos de Elí, ya ellos hacían lo que querían, como lo hemos estudiado, menospreciaban, no apreciaban las ofrendas, aún hacían lo que querían, se enseñoreaban de las mujeres, tomando posesión de ellas, y su padre no hacía más. Su padre, que debía de separarlos, que debía de reprenderlos o disciplinarlos, obviamente no con golpes, pero sí estorbarles en lo que estaban haciendo, mínimamente, pero también podía hacer más. Sí, los exhortaba, pero de una manera, como lo he dicho, laxa, tibia. ¿Por qué? Vemos una autoridad aquí paternalista, en el cual sus hijos no respetaban a Dios, ni al pueblo, ni a su autoridad. Y obviamente vino la exhortación y la reprensión, porque déjame decirte que más adelante dice que Elí fue quitado de eso, y también sus hijos, por causa. Dios fue contundente y les dijo, pisaste mis ofrendas en mi tabernáculo, has deshonrado al pueblo, los has ofendido a tus hijos, engordándolos, dándoles de más para que afrentes al pueblo, para que ofendas al pueblo. Y Dios lo quitó. Él quita las promesas y las bendiciones cuando tú, querido amigo, no honras a Dios. Cuando tú no eres una verdadera autoridad que hay que corregir a los hijos. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Cuando tú tomas la autoridad verdadera, la autoridad de parte de Dios, te vas a dar cuenta que hay resultados positivos. Pero cuando no hay esto, va a venir destrucción, va a venir ruina, va a venir situaciones que van a afectar el futuro de los jóvenes, de los hijos. Por eso es importante que veamos y atendamos precisamente lo que está pasando el día de hoy con los matrimonios y las familias.
porque la autoridad es para edificación, pero no para destrucción. Quiero terminar comentándote un caso, un testimonio acerca de un padre de familia que se nos acercó para pedir precisamente consejo para su hijo. Y nos comenta, nos dice lo siguiente: ustedes fueron las primeras personas que me dieron indicaciones para modificar mi comportamiento y así poder cambiar también a mi hijo, que en ese momento era totalmente errático. Hoy les comento y les digo con gusto, después de un tiempo, para comunicarles que después de altas y bajas, o sea, con luchas de trabajo constante con mi hijo, tocando puertas y poniendo atención en muchos detalles porque el joven se descontrolaba, han pasado ya varios momentos difíciles, pero orgullosamente y gracias a Dios, les digo que este esfuerzo dio frutos. Mi hijo ha crecido, ha prosperado en su estudio y les digo que tengo un hijo nuevo. Sufrió una total transformación en su persona y en su camino. Se ha enderezado y su estudio está por terminarlo excelentemente. Ahora se encuentra cursando un grado de maestría en la universidad y lo mejor de todo es que tiene un corazón de oro. Se los comparto con mucho gratitud, agradecimiento. Yo y su madre ahora somos sus amigos y puedo decir que sucedió un milagro. La gratitud es una forma de ir caminando por la vida y a veces no reconocemos los favores recibidos a las personas que nos han tendido la mano. Muchas gracias por sus comentarios, por su tiempo y por su apoyo. Querido amigo, ya nada más nos resta entonces invitarlo a usted para que le ponga dedito para arriba y se suscriba a este canal. Yo soy tu servidor, el profesor José Luis Dávila. Me puede escribir al teléfono WhatsApp 81 80 10 26 47, donde con mucho gusto atenderemos todos y cada uno de sus comentarios. Hasta la próxima.